Perfecto. También tenemos el nodo hoja, que acá es donde se va a tomar una decisión. Aquí es que usted va a hablar del tema de la entropía, ganancia de información y esas cosas. Tenemos a Jonathan. Saludos, sí, perdón, antes de empezar. Una de las características también que pueden tener los árboles de decisiones es la extensión que pueden tomar estos según la cantidad de características que se utilizan para clasificar y también el nivel de pureza o impureza de los grupos que se encuentren. Para resolver esto, lo que generalmente se usa es tomar el número que convenga de grupo para dividir la información y así se pueda obtener un árbol de decisión que pueda ser al final, que se pueda entender fácilmente, porque si tomamos un número que no vaya de acuerdo con nuestro historial de datos, este puede convertirse en un árbol de decisión muy largo que a la larga el ingeniero de datos no podrá entender y sacarle una conclusión. Excelente. Miren, como mencionan ustedes ahí, el árbol de decisiones prácticamente va a ser una representación gráfica también, lo podríamos decir así. ¿Por qué gráfica? Porque realmente tú dibujas un árbol para poder entenderlo mejor. Hay una librería que se llama Graphic, que en un momento vamos a analizar un poquito el dataset que ustedes estaban trabajando. Y la idea, miren, antes de yo continuar, ¿no? Que no se me olvide al final de la clase, cuando yo diga, no, vamos, voy a pasar lista. Hay unos temas ahí que algunos grupos me van a presentar el jueves. Usted dirá, profe, el jueves, no, me va a ser fácil porque son temas actuales y realmente tú lo lees una sola vez y se te queda todo y luego debatimos el tema. O sea, que no son cosas tampoco complicadas. Para yo no hablar solo. Bien, con lo que ustedes mencionaban de los árboles que caen dentro del algoritmo no supervisado. Incluso, mira, son uno de los que ustedes más ven en el día a día, realmente. Podríamos decir que es uno de los algoritmos más utilizados, ¿verdad? Es uno de los algoritmos más utilizados. ¿Por qué? Porque usted lo ve en diferentes juegos, bueno, podríamos mencionarlo junto a las redes bayesianas ahí con los sistemas expertos. Es decir, en uno de los videos yo mencionaba que este algoritmo podríamos decir que basa sus decisiones en el tema de if, ¿verdad? Yo lo mencionaba y no sé si lo llegaron a ver. This, then that. Si esto, luego aquello. Porque ¿qué es lo que yo trato de buscar? Usted va a tener un nodo principal, que ese nodo va a ser su nodo raíz, que ahí que va a empezar todo, ahí que va a empezar toda su data, ahí que va a empezar todo lo que usted va a realizar. Ahora bien, una vez que usted tiene ese nodo, que ese nodo raíz, se va a comenzar a descomponer parte por parte. Voy a comenzar a descomponer cada uno de sus atributos, cada una de esas entradas. Y esas entradas y ese nodo se va a comenzar a dividir, ese nodo raíz, en ramas. Donde ahí ahorita vamos a hablar un poquito tanto del índice de la ganancia de información, el índice de Gini, que son cosas que tienen que ver acá. Bueno, creo que uno de los videos el que se ve bien, creo que yo lo explico. Sí, ese se escucha bien, porque ese no fue el ciclo pasado. Y eso fue en Zoom, que creo que lo grabé. Donde las ramas, como usted lo veía, bueno, en la estructura usted lo veía con un tema de un nodo, de puntero, toma una decisión aquí, o a derecha o izquierda. Acá usted lo va a ver así mismo. Yo voy a tener mi rama, que va a comenzar a formar mi subárbol, y él va a comenzar a subdividirse en verdadero o falso. Dependiendo de la decisión que tome, vamos a llamarle en este caso ganancia de información o la reducción del índice de Gini, él va a comenzar a subdividir los datos. Unos datos van a tomar para este lado y otros para este lado. Tal cual ustedes lo hacían con el ejercicio que hicieron de encadenamiento hacia adelante. Ese tema que ustedes hicieron con el encadenamiento, que si tenía pluma, que era una ave, que si tenía manchas, que si era una jirafa, que si era un pingüino. Esa es más o menos la idea. Si es esto, entonces aquello. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer cada una de las ramas? Bueno, cada una va a tener una condición cierta o falsa. Va a haber una bifurcación de los nodos, se van a dividir en dos, hasta llegar a un nodo final, que es donde se toma la decisión, que es el nodo hoja. Esos jueguitos que ustedes vean ahí, como la adivina el personaje, prácticamente esa misma es la temática. Ahora, vamos a decirlo así. ¿Por qué es importante utilizar este algoritmo? Porque usted dirá, profe, pero yo tengo el de clasificación o tengo el de regresión.
Yo puedo hacerlo con KNN, que es más fácil. Bueno, ya usted sabe entonces las limitantes que yo tengo con el KNN. O yo puedo hacerlo con una regresión logística o una regresión lineal, una regresión múltiple. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo mi árbol, este árbol que va a comenzar a dividir a partir de mi índice de ganancia de información, él va a saber por qué característica él me va a subdividir. O sea, ¿qué yo voy a tomar en cuenta para subdividir? O sea, si yo tengo un dataset con informaciones, vamos a decirlo así, bueno, vamos a hablar de béisbol. Yo tengo 2 jugadores de la Liga Americana, de la Liga Nacional. ¿Por dónde me voy a subdividir primero para analizar el béisbol? Bueno, el que tenga más importancia, que él entienda en ese dataset, y eso va a ser ahí que va a entrar a reducir lo que es la ganancia de información y la entropía. Él toma esa característica y divide y dice, no, mira, yo voy a dividir mejor por la Liga Americana. O yo me voy para dividir, si hablamos de un hombre o mujer, que hay un ejemplo ahí en internet muy bueno. Excelente, ahí te lo explican bien el índice de Gini, el índice de la ganancia de información. Entonces te dice, mira, vamos a dividir si es por sexo o por género, o dividimos por grupo o por género. Entonces, el que tenga el índice, la ganancia de información mayor, entonces nos vamos a dividir nos vamos a dividir el grupo por esa característica. No significa que en un momento te va a dividir por el grupo también, o por la edad. Lo que pasa es que él va tomando las características más importantes. Uno de ustedes mencionaba que el árbol puede crecer mucho, sí. Ahí también mencionaron el tema de la pureza y la impureza. Si yo voy a manejar mucha impureza, obviamente voy a necesitar mucho más ganancia de información, o voy a necesitar más bien mucha información para yo poder lograr subdividir ese nodo. Eso es lo que hace el algoritmo. Por eso tú tienes que también saber tunearlo, porque hay un tema de tuning de ese algoritmo, dependiendo a ver qué algoritmo yo utilizo en mi fórmula. Si el índice de Gini, la entropía, el ID3, la varianza, la reducción de varianza. Realmente el más utilizado es el tema de la entropía. No te voy a decir que no, porque casi se presta para la solución de casi de todos los casos. Pero no necesariamente usted tenga que hacerlo ahí, porque lo que va a ir haciendo es haciendo split. O sea, va haciendo divisiones hasta que logra, obviamente, y por así decirlo, un nodo hoja, que diríamos en ese caso, bueno, una entropía cero. Que te dice, mira, ya yo no tengo más ganancia de información, yo entiendo que ya no es necesario subdividir más, ya yo no tengo más data para seguir subdividiendo o más información para seguir clasificando, entonces yo llego hasta acá. Esta es mi decisión. Esto es lo que yo entiendo que es la solución. Eso es prácticamente lo que hace. O sea, cuando usted va a trabajar con un árbol y usted quiere tener un árbol óptimo, o sea, usted va a tener, como le dije, tunear algunas cosas. O sea, empezamos con nodo raíz, subárboles, las ramas, venimos con el nodo hoja. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la entropía? ¿O qué es lo que viene a ser la ganancia de información en este caso? Que son, vamos a decirlo así, los protagonistas de este modelo. Prácticamente, como yo les mencioné, es saber exactamente qué va a funcionar, qué es la ganancia de información, porque cuando yo calculo la entropía, voy a calcular la ganancia de información. O sea, ¿qué me va a hacer la ganancia de información? Que eso tiene que sabérselo. Que aunque yo lo estoy explicando en laboratorio, para mí todo el mundo está en teoría, o sea que viene siendo tema de teoría también. Viene siendo la propiedad que te va a medir a ti. ¿Qué tan bueno es un atributo? O sea, para ser separado, o sea, ¿qué tan puro es? Entonces, cuando hablamos de pureza o impureza, ahí también, para yo calcularla, voy a entrar también en lo que es el tema del tema de la entropía, que quizás en su momento ustedes lo llegaron a escuchar, quizás, no sé si lo llegaron a escuchar en matemática, que se habla un poco de ese concepto, en el tema de la teoría de la información. Ahora bien, ¿qué es lo que yo trato cuando voy a buscar esa entropía? Yo voy a calcular la impureza.
de un dataset, de unos datos. ¿Qué tan puro son? O sea, cuando yo digo puro es, cuando tengo que mi entropía es 0, significa que yo no puedo ganar más información y que ya yo tomo una decisión. Si yo la tengo en 1, significa que yo tengo prácticamente mitad y mitad de los datos. O sea, si yo tengo un dataset con hombre y mujer, bueno, tengo la mitad que hombre, tengo la mitad que mujer. Ahora, si yo lo tengo entre un rango de entre 0 y 1, bueno, tengo una mezcla, hay un porcentaje de uno u otro. Entonces ahí tengo que comenzar a calcular qué tan impuro viene siendo esos datos. Que ahí estaba la formulita, que prácticamente en una de las exposiciones la mencionaban, que cuando ya uno hace la entropía, usted prácticamente va a calcular la probabilidad de éxito contra la probabilidad de fracaso. Por aquí te habla del logaritmo 2 de la probabilidad de éxito menos la probabilidad de fracaso. Viene siendo lo mismo de logaritmo 2 de Q, que viene siendo la probabilidad de fracaso. Entonces, viene siendo muy parecida a la teoría de la probabilidad, que en una de las exposiciones mencionaban una fórmula parecida a esa, por no decir igual, que eso es lo que usted va a buscar. O sea, ¿cómo yo voy a calcular? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo yo voy a calcular la ganancia de la información? Que en uno de los videos se le explica, en el que se escucha bien, tienen que verlo, porque ese sí ahí realizo yo unos ejercicios para que ustedes vean cómo funciona exactamente el árbol. O sea, ahí hay unas cuantas operaciones donde se calcula la entropía, donde se calcula la ganancia de información, donde yo te doy unos datos. Bueno, que es importante que ese sí ustedes lo vean, porque usted también tiene que saberlo realizar de manera manual. Usted me dirá, profe, pero yo tengo el algoritmo ahí, y ya, con yo invocar el KNN, él lo va a hacer. Yo te voy a decir, sí, es cierto. Pero es importante, como yo siempre le menciono, que usted sepa qué hay detrás de ese algoritmo. Entonces, una vez que yo tengo mi entropía, yo puedo obtener mi ganancia de información. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la entropía de mi nodo padre, o sea, mi nodo raíz, y le voy a restar un promedio de la entropía del nodo hijo. O sea, yo le voy a aplicar esta fórmula a mi dataset en base a las características que yo tenga. Y luego, entonces, y eso es lo que él va haciendo en cada nodo. O sea, él te va haciendo este cálculo, la entropía y cuánto tengo de ganancia de información, la entropía y cuánto tengo de ganancia de información. Eso es lo que va haciendo esas subdivisiones de clases. O sea, y una vez, mientras él tenga ganancia de información, mientras la ganancia de información no te llega a 0, que él todavía ve que puede seguir haciendo subdivisiones, él va a continuar dividiéndote. Que por eso, a veces tú tienes que controlar la profundidad de crecimiento de ese árbol. ¿Qué tanto va a crecer? Incluso dentro de sus argumentos que usted puede tunear, también está el máximo de hojas o máximo de divisiones que va a tener ese árbol. ¿Por qué? Porque uno de sus grandes problemas es el tema del sobreajuste, que por eso casi siempre a los árboles de decisiones se le aplica una validación cruzada para descartar o tratar de que el resultado no sea sobreajustado, que también vamos a hablar de ella hoy. Pero la idea prácticamente es esa ganancia de información es que me va a decidir a mí si yo voy a subdividir o no ese árbol. Entonces, una vez que yo comencé a subdividirlo, que creo que tenía una imagen por acá, no sé si me la envié, ojalá y que sí. Pero bien, vamos a ver. Ok. Ven acá, en uno de los ejemplos que se explican en el video. Bueno, este también yo se lo envío para que ustedes lo puedan tener y puedan, cualquier duda ahí también, bueno, primero leerla y cualquier duda entonces luego en cualquiera de las clases la pudiéramos aclarar. Entonces, la idea, que en uno de esos videos yo le he mostrado a usted, que no sé si esa parte se pudo ver, donde usted decía, mira, si yo no sé de qué trata el dataset, en este caso Iris, que es uno de los más famosos, usted se va a encontrar prácticamente este dataset con todos los algoritmos. ¿Por qué? Porque no tiene tanta data, ya no tener tanta data se va a ejecutar rápido,
y se presta muy bien para prácticamente todos los ejemplos que uno quiere lograr. Entonces, ya cuando yo no conozco algo, bueno, usted puede investigar sobre este dataset en Google y él te va a dar todas las imágenes que tú necesites para que luego tú puedas entender tus ejemplos. Bien, aquí se importa. Obviamente, aquí estamos viendo las especies que usted tiene. Usted va a tener Sesota, Versicolor y Virginia, que si ustedes se dan cuenta es muy homogéneo. O sea, prácticamente tiene la misma cantidad de datos en cada una de las clases. O sea, que cuando tú lo vayas a entrenar con este tipo de dataset va a ser muy chévere. ¿Por qué? Porque tú vas a tener todo a la mano, tú vas a tener todo ahí. O sea, realmente él se va a prestar para darte un buen score. Ahora bien, ¿qué pasa en la realidad? Bueno, con el árbol de decisiones, si nos vamos a la realidad, por así decirlo, vamos a ponerlo, si nos fuéramos a la realidad, realmente usted tendría que tratar de que esas variables continuas que usted tiene, eh, tratar, vamos a decirlo así, tratar de llevarlas categóricas. ¿Para qué? Para que el entrenamiento sea lo más óptimo posible. La teoría te dice que él puede trabajar con variables categóricas y te trabaja con variables continuas, pero lo ideal es que cuando yo tengo variables continuas, tratar de llevarla a variables categóricas. Si yo tengo, por ejemplo, un rango vamos a decirlo así, si no vamos a béisbol o a básquetbol, yo tengo un averaje de puntos de anotaciones. Cuando yo sé que el averaje es bueno de anotaciones, ¿en qué porcentaje? O cómo yo sé que un promedio de bateo es bueno, es regular o es óptimo. Bueno, si yo sé que 160, ese averaje de bateo es malo, así de sencillo, usted puede tener una lista así para que más o menos usted vea cómo se clasificaría. ¿Dónde está mi borrador? Vamos a hacer una page new. Hola acá. Bien. Si usted tiene un sinnúmero de variables, vamos a decirlo así, la tenemos acá, variables, vamos a tratar de hacerlo menos. Y usted tiene una lista de averajes. Usted tiene aquí 160, aquí 220, usted tiene aquí 280, 300, 395. Cuando lo que sabe en el béisbol sabe que 160, como dicen por ahí, eso no da ni para comprar sal. O sea, que es pésimo. Aquí 210, o bueno, 220 podríamos decir que es regular. 280 pudiésemos decir que es bueno. Y aquí ya sería lo óptimo, podríamos decir. Pero yo puedo comenzar a hacer un rango. O sea, tú lo que tienes que tratar es de realizar un rango. Entonces, una vez que yo tengo ese rango, ¿qué es lo que voy a buscar? Profe, perdón, Ajá. hay varias personas que están diciendo que las deje entrar a la reunión. Sí, ya vi. No me salí. Bien, gracias. Entonces, la idea es que cuando usted lo tiene acá, si usted se fija, yo lo que voy a hacer es un rango. Voy a tratar de hacer un rango donde yo digo, mira, cuando yo tenga, si esto es regular, perdón, si esto es regular, cuando yo tengo de 160 a 210, que yo veo que aquí hace un cambio, yo voy a sacar el promedio de 160 y 210 y voy a comenzar a crear prácticamente una categoría. De 160 a 210, voy a crear una categoría de cuando haga este cambio de 280 a 300, saco un average de esos dos. Y ya usted sabe más o menos cómo sacaron average. Prácticamente la voy a sumar las dos, la voy a dividir entre dos. Si tengo tres, la voy a dividir entre tres. Y voy a tener el average para crear mis categorías. Eso sería en el momento de que yo tenga un dataset, y yo quiera comenzar a trabajar con árboles y yo quiero que me haga la subdivisión de lo más óptimo posible. Lo mismo pasaba, ¿usted recuerda cuando hacíamos el mapping, que teníamos los días de la semana, que estaban con domingo, lunes, martes, que usted lo llevaba de 1, 2, 3 hasta el número 7? Bueno, siempre yo le recuerdo eso. O sea, lo mencioné allá, se lo estoy refrescando en la memoria otra vez. Porque lo hablamos, eso fue cuando iniciamos la materia. Pero son conceptos que usted siempre debe llevarlo consigo.
No es que lo vimos ese día y yo lo hablé ese día, pero estamos hablando de árboles ahora y luego yo te pongo un dataset, que estoy siendo buena gente en decírselo, y yo luego te pongo un dataset y tú ves que tiene variables ahí también categóricas. Si tú la puedes convertir en binaria, mejor todavía. Si tú la puedes convertir en 0 y 1, la puedes convertir en numérica, mejor todavía. Porque el algoritmo te va a trabajar mejor, porque va a tener menos carga, te la va a hacer la predicción más rápido. Recuerde que cada nodo de eso va a tener que hacer un procesamiento, porque tampoco adivinando, él va a tener que realizar un procesamiento. Entonces, al realizar ese procesamiento, obviamente, ese procesamiento que él va a realizar te va a consumir recursos, te va a tomar un tiempo. Entonces, cuando tú hablas de árboles, tú dices, pero no todo va a ser color de rosa, aparte de que él tiene sus ventajas, obviamente. Claro que sí. O sea, por eso es uno de los más utilizados. O sea, ¿por qué? Porque te van a permitir prácticamente hacer relaciones no lineales entre variables. O sea, que realmente tú vas a tener ahí, por así decirlo, muchísimas ventajas. Ahora, dentro de esas desventajas, que por eso es que te digo, ese dataset que tú le vas a llevar a ese árbol, tú tienes que tratármelo con pinzas. ¿Por qué? Porque siempre tienden a sobreajustarse. Siempre. Siempre tienden a sobreajustarse. Hay un tema que se llama outliers, que prácticamente, como yo lo mencioné en una de las clases cuando estábamos hablando de Big Data, que prácticamente son datos que están como fuera de lo normal, de ese rango que tú tienes. Por mencionar algo así, usted capte rápido lo que quiero decir. O sea, si, como mencionaba este año, por ejemplo, el 2020, donde yo le decía, mira, los supermercados, en esa venta, realmente no era su desviación. Realmente, si tú lo llevas a nivel estadístico, esa curva que ellos tuvieron de alza, vamos a mencionarlo, que hubo una variable llamada COVID-19 que fue que hizo que pasara eso. Lo mismo va a pasar con los centros de diversión. Va a pasar eso mismo con los centros de diversión. Entonces, ¿qué pasa también? Que cuando usted crea árboles muy complejos y usted deja que ese árbol, porque aquí también usted puede aplicar el tema de divide y vencerás, en el sentido de que ese árbol grande que usted puede tener, usted puede comenzar a subdividirlo en árboles más pequeños. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene que también tener claro que mientras más pequeño es el árbol, más impureza va a tener. Eso es así. Porque va a tener más información. O sea, tú lo puedes comenzar a subdividir y luego sacar un promedio de eso, aplicarle validación cruzada a cada uno de ellos. Porque cuando usted deja también que crezca mucho, o sea, para usted poder explicar ese árbol o poder entenderlo, se puede complicar, porque al final usted lo que quiere ver un comportamiento o hacer una clasificación del objetivo que usted tenga en mente ahí. O sea, que tiene que tener mucho cuidado con ese tema. O sea, también algo que pasa, cuando usted realmente, vamos a decirlo así, trata de categorizar una variable, por decirlo, llevarlo de numérica continua, se pierde información. No te voy a decir que no, se pierde información. Pero, porque obviamente usted está haciendo un average. Eso, obviamente, se pierde información. Pero es que cuando tú te vas al tema de las desventajas de este árbol y que tú ves que el crecimiento te la va a complicar, o sea, tú casi siempre vas a tener que trabajar con ese tema, con el tema de la poda del árbol, que sí, que tenemos que tocarlo también, que cuando usted lo lleva ahí, bueno, vamos, ¿qué significa podar el árbol? Bueno, como, tal cual usted lo ve, como usted se lo imagina, como usted va a podar un bosque, así mismo, comenzar a cortar las ramas. Eso es lo que usted va a comenzar a hacer. Esas ramas que no ganan tanta información, o bueno, al contrario, que tienen mucha información, yo puedo comenzar a hacer subdivisiones ahí. Continuar haciendo subdivisiones. Esas ramas que son más populares o esos datos que son más populares en ese nodo hoja que yo tengo, bueno, yo voy a poner uno de esos datos. Eso es lo que hace cuando estamos hablando de poda. Luego vamos a hablar hablando de ese tema. Miren acá, hablando también aquí con el dataset para poder entender también un poquito el ejemplo. Si usted se fija en la clase que usted tiene una sesota, una versicola, una virgínica.
ese dataset, como le dije, usted investiga sobre él, te va a conseguir información en todos lados. Ahora, fíjense que acá usted tiene 1, 2, 3, 4, viene siendo 4 características a tomar en cuenta para usted determinar a qué especie pertenecen. Sus especies son Sesota, versicolor y virginica. Ya usted tiene esa ventaja ahí. Ya usted tiene su variable predictora, tiene la variable que usted quiere predecir y comienza a dividir. Eso es lo que se está haciendo acá, de entrenamiento y test. Luego, de Skylearn, que le mostré esa página donde están todas esas librerías, usted va a importar su algoritmo de Decision Tree. Miren aquí, dentro de los argumentos que usted va a tener en un árbol, que es importante, obviamente, que lo maneje. O sea, que no es simplemente que usted va a venir y siempre me va a utilizar los mismos argumentos. No. ¿Por qué? Porque él tiene sus propios argumentos ahí que usted tiene que comenzar a jugar con ellos. Yo le mencionaba a usted, le mencionaba la profundidad del árbol, la cantidad o el mínimo de hojas que usted quería, el mínimo de ejemplos que él te tomara en cuenta. Hay un tema ahí que ya, mira, los árboles incluso te comienzan a trabajar algo de redes neuronales, porque comienza a hablarte de peso. O sea, esta clase, si yo, dentro de un dataset que yo tenga, por ejemplo, sexo, edad, ubicación, por ejemplo, país, yo le voy a decir, no, mira, yo quiero que una de las características que yo quiero que tenga más peso para tomar en cuenta la subdivisión, que sea el sexo. Eso usted lo hace cuando usted conoce, obviamente, ese dataset, ya usted conoce lo que hace. Una vez que usted lo conoce, usted puede darse el lujo de comenzar a jugar con esas características. O sea, porque ya usted sabe, obviamente, mira, este dataset, cuáles son sus características, ya usted la conoce. O sea, como usted la conoce, usted comienza a jugar con ella, no antes de. O sea, es así, no antes de. Entonces acá, simplemente te estoy poniendo el criterio. Cuando hablamos de criterio, aquí le voy a pasar el algoritmo. ¿Qué es lo que me va a tomar en cuenta en el criterio? Lo va a hacer en base a la entropía. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a aplicar la entropía. Él me va a aplicar ahí la fórmula de la entropía. Que en el videíto ahí usted puede ver cómo se calcula, pero eso es lo que él va a hacer. Me va a aplicar la entropía. ¿Puede aplicar otro? Sí. O sea, hay varios algoritmos que tú puedes utilizar, como lo mencioné ahorita, con el tema del algoritmo de árboles de decisiones. Usted va a tener uno que se llama ID3, usted va a tener uno que se llama el índice de Gini, la reducción de la varianza, otro que se llama chi cuadrado, y unos cuantos más. Lo más que se mencionan son los que le dije ahora. Por uno de los más utilizados, obviamente, el tema de la entropía por el cálculo que va a tener con la ganancia de la información. Aunque ID3 también también se utilizan bastante también, pero la idea, que obviamente te lo van a tener de investigación, porque si comenzamos a tocar cada uno de esos algoritmos acá, nos vamos a la clase nada más hablando de esos algoritmos. Usted va a tener un tema de investigación en la parte teórica sobre esos algoritmos. ¿Por qué? Porque es importante que cuando usted vaya a realizar la clase de laboratorio, dependiendo del dataset con el cual usted vaya a trabajar, porque usted puede analizarlo el dataset y decir, pero me hace falta valores. La mayoría de variables que yo tengo son continuas o son numéricas. Lo que yo quiero predecir aquí es una decisión de un sí o un no. Bueno, la clase que yo tengo divisora o el dataset que yo tengo es bien amplio y tengo mucha información. Entonces, a partir de ahí, tú vas a decidir qué te conviene, si índice de Gini, reducción de varianza, entropía, para ver si aumenta el score. Miren uno de los argumentos, como le dije, va a haber varios. Aquí me está diciendo, mira, la división que tú vas a hacer por hoja, tú vas a tomar 20 datos, como mínimo. Como mínimo, tú me vas a tomar una muestra de 20 datos para tomar una decisión. Para tomar una decisión hacia dónde yo me voy. Luego viene el entrenamiento, luego usted hace la predicción, en esta línea que está acá. Y aquí prácticamente esto se llama crosstab, viene siendo como una matriz, donde yo voy a decir, mira, de la Sesota, él lo hizo perfecto.
Acá también te lo hizo perfecto y la virgínica también. ¿Pero por qué? Sí, es bien chulo. Porque estamos trabajando con números random. Si usted se fija, fíjense acá. Realmente no son los datos reales de... Si estos son los datos, fíjense que es bien homogéneo. Yo tengo de cada una bien dividida. Prácticamente 50 características de cada elemento. Ahí es bien chévere. Sí, me lo hizo perfecto porque yo tengo el dataset ideal. Ahora bien, eso no significa que va a ser así. O sea, aquí puede que le salga, mírate, de esta versicolor, él te dijo, por ejemplo, que eran 10, pero habían 2 que te la clasificó mal y dijo que eran virgínicas. Entonces luego, usted va a venir acá, esta librería que se llama GraphBits, y le voy a mostrar esto aquí. Bueno, iba a hablarle de la validación cruzada hoy también, pero creo que no va a dar tiempo. Usted viene en GraphBits, por ejemplo. ¿Qué usted puede hacer aquí? Mire, no solamente está esta página, van a haber varias que te van a permitir. Este viene siendo el paquete, te va a decir que tú lo instales. ¿Qué es lo que te va a hacer con GraphBits? Te va a permitir graficar el árbol. Este árbol.dot es un documento que usted crea aquí en su home. Usted simplemente le pone un nombre y le pone .dot. Obviamente le pone que usted lo puede escribir, porque ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted, en base a estas predicciones que ya usted creó aquí, vea, su algoritmo está cargado aquí. Fíjense ahí, usted lo entrenó. Y usted lo que hace es que esa data que usted tiene ahí en su árbol, usted va a copiar esa información, en este archivo que usted tiene aquí. Por eso está esa W que le permite escribir. Él te va a generar todo esto que está acá, que usted lo puede interpretar. Aquí en texto usted lo puede interpretar. La ventaja que usted tiene que puede venir a una página de estas, bueno, donde yo estaba casi ahora, y copiar eso. Lo que sí que tiene que primero usted lo pasa a un archivo le puede tratar de darle formato y eliminarle los saltos de línea. Creo que a Luna, no recuerdo, que te acepta con los saltos de línea. Pero estos saltos de línea, la mayoría te va a dar problemas en algunas ramas y no te lo va a graficar bien. Pero con la librería de GraphBits, él te lo va a hacer aquí. O sea, no es que tú tienes que irse por otra página. La otra página sería para darle más chulería. Como usted cambiarle que no sea siempre un cuadrado, cambiarle los colores. O sea, ponerlo como más, darle un formato y se vea más entendible todavía el resultado. Bien. Con este comando que está aquí, dice sort text, es que usted lo va a graficar. Es con ese que usted lo va a graficar, prácticamente. Que creo que yo me lo envié, pero no sé. Déjame ver si me lo llegué a enviar. Que yo queríamos. Ah, sí. Con eso que está acá. Él, cuando tú haces este source text, él te va a generar este gráfico. Este nodo padre, él te dice, mira, fíjense aquí donde está todo el cálculo. Él te tomó 125 ejemplos. De esos 125 ejemplos, a ver que lo podemos poner acá. Mira, de esos 125 ejemplos que él te tomó, si usted se fija, vamos a ponerlo rojo. De esos 125 ejemplos, fíjate cómo él te lo dividió. Usted recuerda aquí que teníamos Sesotra la primera, Versicolor y Virgínica. Esas eran las tres que él te iba a dividir. Esas eran las tres que usted tenía ahí. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Él te dice, mira, yo tengo un sample de 125. Tengo 37 de la primera clase, 45 de la segunda y 43 de la tercera. Ahora bien,
fíjate que cuando el cálculo de la entropía, él te dice que la entropía es 1.58 debido a la variedad que tú tienes aquí de cada una de ellas. También te dando un dato interesante, porque son las conclusiones que yo luego quiero que usted me saque a mí de ese gráfico, que no es decirme como, porque voy a ser exigente con el tema de las conclusiones, porque es que ustedes me ponen una conclusión y ahí no sé. Ah, estaba bien chévere porque el score estaba muy alto. Ah, sí, hizo la predicción, yo le pasé el dataset y me lo entrenó y luego me dio la solución. Me pareció muy bien. Ajá. Nos demos una explicación de ingeniería. Háblame de que por la ganancia de la información, que por la entropía, háblame así, que la conclusión que usted tiene que darme tiene que ser con los datos o la información que usted tiene de árboles de decisión. Ejemplo, acá, una conclusión que usted puede tomar en cuenta, algo que usted se puede dar cuenta, dice, ah, pero espérate. Una de las clases más fuertes es la anchura del pétalo. Porque simplemente cuando la anchura del pétalo es menor o igual a 0.75, él te la clasifica ya, que en esta clase dijimos que era, vamos a ver, Sesota, recuérdense de eso, Sesota, versicolor y Virginica. Él te dice que es Sesota. O sea, solamente con saber la anchura del pétalo, él me clasificó bien. Fíjense en acá otro dato interesante. De los 37 ejemplos, de los 37 samples que él toma, él te clasificó la primera clase bien. Fíjate aquí los samples 37 y te dice que la entropía es 0. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene más ganancia de información. ¿Por qué? Porque la pudo clasificar bien. O sea, ya te está diciendo a ti que una de las características que tiene mejor peso es el pétalo, la anchura del pétalo. Porque ya te está dividiendo una clase. Ya te dio un nodo hoja. ¿Por qué? Porque te tomó una decisión. Ya tú tienes tu primer nodo hoja. Luego te dice que si no es así, y te vuelve y te pregunta si el pétalo, la anchura del pétalo es menor o igual a 1.75, fíjense ahora, de 125 ejemplos que él tenía, ahora tiene 88, que son los 45 de aquí, que me quedan por clasificar, y estos 43 que están acá, que no lo ha clasificado aún, que todavía falta hacer los cálculos para el tema de la ganancia de información. Tengo la entropía igual a 1. ¿Por qué la entropía igual a 1? Fíjense que prácticamente tengo la misma cantidad de una que de otra. Prácticamente tengo la misma cantidad una de otra. Luego me dice, si el pétalo, la anchura del pétalo es menor o igual a 1.75, entonces ahora miren qué pasa. Que aquí todavía tengo yo impureza porque todavía me lo sigue dividiendo. Él me dice que si es así, es importante que usted sepa que cuando es sí, que para la línea izquierda es true y la derecha es false. Entonces, bien, si es así, él te va a preguntar por el largo del pétalo. Si es menor o igual a 4.95, si yo tengo esta información, la anchura 1.75, menor o igual. El largo menor o igual a 4.95. La entropía tiene un valor de 0.414. Ahí mira cómo va bajando la entropía. Ya él me dice que de esos ejemplos que yo tengo aquí, del 88, él me tomó 48 y me clasifica que yo tengo 44 de la segunda clase y 4 de la tercera clase que cumplen esa condición. De estas 45, 44. De las 43 que yo tenía aquí, solamente 4 me cumplen esa condición. Y luego me sigue preguntando, y mírense cómo el índice de Gini se sigue bajando, aquí me la sigue clasificando. Llega un punto que aquí tengo dos nodos de decisiones con entropía 0. Y él me dice que yo tengo aquí 42 de esta, de la segunda clase, y aquí tengo una de la tercera clase. Que en cierto sentido
no te la clasificó, vamos a decirlo, perfectamente bien. Porque fíjate también acá, donde te quedan 2 de aquí y 3 de esta. Luego aquí con este segundo ejemplo, cuando es menor o igual a 1.75 y el largo del pétalo es menor o igual a 4.85, también tengo 40. Fíjense dónde te está dividiendo, pues recuerden el tema de las divisiones. Yo tenía aquí 88, me trajo 48 de este lado y me trajo 40 para este lado. Y comenzó a tomarme comenzó también a tomarme los datos de aquí. Fíjate que de esta 45 me trajo 44 para este lado. Me quedaba una nada más. Miren aquí donde está. De esta 43 me trajo 4 para acá. Me quedaban 39. Miren ahí donde está. Y luego en la clasificación, él me dice que con una entropía cero, aquí yo tengo 37 de la tercera clase. Por eso ustedes ven que tengo 2 de este lado. Y luego voy a meter la que me queda aquí. Fíjense que acá, donde la entropía no es cero, yo pudiese tratar de seguir si tuviera más. Si la ganancia de información, yo todavía pudiese seguir dividiendo. Ahora, a un tema también que usted le dijo, ojo con esto, el mínimo de samples. Porque yo quiero que usted sepa explicarme eso. No es usted venía aquí y comenzaba porque vi un ejemplo de internet. Un ejemplo de internet te va a encontrar 50,000. Ahora, es analizarme ese ejemplo y saber lo que usted está haciendo. ¿Qué usted le puso? Un mínimo de 20. Un mínimo de 20 por hoja. Aquí tengo 125. Aquí tengo 37. Pero ya aquí, ¿por qué no me sigue subdividiendo? Porque ya tengo la entropía en cero. Porque en algún momento tiene que detener eso, si no va a ser infinito. Aquí tengo 88, me subdivide, aquí 48 me subdivide, aquí 40, 43, fíjense. Miren acá, la entropía no es cero, pero él no me sigue subdividiendo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba 20, aquí nada más 5. Eso es lo que pasa aquí también. En esa que yo tengo que la entropía no es cero. Porque lo ideal, recuerda, para uno o dos hojas, es que la entropía tenga un valor cero. O sea, que yo no pueda obtener más ganancia de información, no pueda subdividirla. Aquí, ya usted puso en su algoritmo, antes de empezar, el mínimo de sample. Usted le puso un mínimo, que era de 20. Si usted le cambia esto aquí, obviamente va a seguir subdividiendo. Y lo mismo va a pasar también con otros argumentos. Como por ejemplo aquí, la profundidad, que es un temita de investigación que van a tener ustedes también. Porque hay un capítulo en su libro de texto también que te habla de árboles y te toca cada uno de estos conceptos. Incluso hay unos cuantos temas un poquito más avanzados que te hablan de árboles de toma de decisiones y te menciona prácticamente cada uno de estos términos. Entonces, antes de yo irme, y quiero primero, vamos acá, denme un segundito para